¿ya? Vamos a hablar hoy día acerca de este tema muy importante, pero quisiera comenzar con algunos de los problemas actuales respecto a lo que es la disciplina física. Cuando hablamos de disciplinar físicamente a nuestros hijos, inmediatamente aparecen muchos defensores de niños prácticamente argumentando de que la disciplina física hoy en día no se debe aplicar. Entonces, se trata la corrección hoy en día, la corrección corporal como algo cruel, se trata como algo abusivo. No sé si lo has sentido así o lo has escuchado, pero se habla de disciplina física e inmediatamente, eso es abuso. Se habla de que hoy en día no es popular, por ejemplo, usar varas o usar utensilios para disciplinar. Anda con que alguien sepa que tú disciplinas a tu hijo con una cuchara de palo. Tú eres el peor papá del mundo porque le pegas a tu hijo, porque estás abusando de él físicamente y no puedes casi usar nada porque realmente es visto como algo inapropiado. Los padres están en ese sentido perdiendo mucha autoridad frente a sus hijos porque no pueden disciplinarles, porque sus hijos se han vuelto personas intocables. No podemos tocarles, porque si les tocamos, realmente, hablando de disciplina, estamos haciendo mal nuestra tarea. ¿Realmente lo hacemos mal si no le disciplinamos físicamente? ¿Qué opinará Dios sobre esto? Si el Señor Jesucristo estuviera hoy día en este taller y le preguntáramos, ¿estás de acuerdo con que yo no discipline físicamente a mi hijo? ¿Cómo te respondería Él? Él te respondería con su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo la palabra de Dios nos muestra que la disciplina física no es brutal, no es abusiva, pero sí necesaria y se debe aplicar. La Sociedad de los Derechos Humanos nos dicen que la disciplina física es brutal, es inapropiado. La falta de disciplina ha llevado a que hoy en día en estas generaciones se formen hijos manipuladores, hijos atrevidos a sus padres, hijos soberbios, irrespetuosos, y ya que estamos hablando de los hijos más grandes, porque sabemos que los más pequeños podemos tener más control con ellos o sobre ellos, pero cuando ya van creciendo sin una disciplina hacia ellos, se transforman en este tipo de hijos. Hijos que tienen autoridad por encima de sus padres y sobre sus padres. Hijos que hoy en día lo que ellos dicen, los padres deben hacer. No hay o no hubo disciplina. Vamos a hablar un poco sobre el uso de la vara. Si tú hablas de este tema fuera de la iglesia, te van a tratar como un criminal, ¿ya? Porque la sociedad hoy en día está cambiando, pero está cambiando para mal. Está cambiando a base de pensando fuera de la Biblia, está pensando extra bíblicamente, está pensando según opiniones y filosofías mundanas. Pero vamos a hablar sobre la vara. Primero que todo, la vara la debemos usar. Y cuando hablo de vara, no significa que ya anda ahí a un lugar y busca una varilla y tiene que ser una varilla, ¿ya? La vara puede traducirse hoy en día en una cuchara de palo, puede traducirse en algo, en algún objeto que pueda servir de alguna manera para que ocasione un poco de dolor en la disciplina, ¿ya? En el caso personal de nosotros, cuando los niños eran más pequeños, puede sonar raro, usábamos cucharas de palo. Ahora que son más grandes, nos llegó un regalito que mide como estos centímetros, más o menos, que tiene aquí como para tomarlo, como tipo manilla, y que tú solamente lo dejas caer y duele, ¿ya? Creo que es algo que usted conoce, hermana, su hijo también lo tiene, ¿ya? Entonces, si alguien quiere de eso, me puede pedir y quizás podemos ver si podemos conseguir, ¿ya? Pero material para disciplinar, que en la Biblia se le llama vara, pero puede ser algún objeto que pueda servir para disciplina. ¿Por qué debemos usar la vara?
Porque mi hijo necesita corrección. Esa es la base. Él es un pecador, lo vimos en la lección pasada. Necesita ser corregido. 2, porque en la corrección yo le estoy ayudando a resolver las necesidades internas a mi hijo. Recuerden, ¿dónde está el problema principal cuando mi hijo tiene una mala conducta? En su corazón. Pero cuando la vara aparece, les tengo una sorpresa. Es un milagroso, hermanos. Hace milagros. Y de verdad, con eso, yo le estoy ayudando, ¿cierto?, a que pueda resolver sus problemas internos, porque la vara ayuda a que mi hijo se humille y que humille su pecado. Ese es el objetivo de la vara, no ensañarme con él. Yo sé que algunos de los presentes, no conozco la vida de todos, pero algunos de los presentes quizás tuvieron un mal pasado, un mal testimonio quizás o una mala experiencia sobre disciplina. O no les disciplinaban absolutamente nada, o los padres les disciplinaban al punto de dejarles como pan de Pascua, todo moleteado, ¿ya? O una de dos, ambas son malas, ambas son disciplinas no bíblicas, pero como tú te has quedado con eso en mente, quizás has pensado que a tu hijo no se le debe tocar, totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué le debo usar la vara? Proverbios 22:15, la Biblia dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más, y ese más se puede traducir como pero la vara de la corrección le alejará de él. La necedad está en el corazón del muchacho. ¿Sabes por qué? Porque es pecador. Pero la vara que corrige le aleja de la necedad. Por lo tanto, su necedad necesita desaparecer. Y ahí está tu labor como padre. Les corregimos para hacer desaparecer la necedad de su corazón. Cuando tu hijo te responde, te contesta, te grita, él está actuando neciamente. Cuando no te obedece, está actuando neciamente. Y la vara le hace volver de su necedad. Le corrige la necedad. La necedad lo pone en riesgo. Cuando él no se somete a la autoridad, cuando él comienza a dirigir su vida por sus deseos, por sus temores, la vara puede ser un instrumento útil para poder ayudarle a corregir aquello. Proverbios 23:15, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabes qué significa Seol en el Antiguo Testamento? Seol es la misma palabra que Hades en el Nuevo Testamento. Y en el antiguo es Seol, en el hebreo, y en el nuevo es Hades, en el griego. Pero ambos simbolizan al lugar de los muertos, al lugar en donde ya no hay vuelta atrás, al lugar en donde ya, si te fuiste mal, está todo perdido. Entonces lo que dice la Biblia, que cuando lo castigas o de alguna forma lo corriges con vara, le estás librando de una posición de mortandad. Le estás librando de una posición en donde más adelante quizás ya no haya oportunidad de rescate. Por eso la vara debemos verlo como un medio de rescate. No digo que es lo primordial, pero es un elemento que te puede ayudar mucho en la crianza que tú vas a ejercer junto a tu lindo bebé, que a veces no quieres disciplinar, pero que lo debes hacer. ¿Bien? 2. ¿Cuál es la función de la vara? Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dan? ¿Qué dan? Estoy aburrido que mi hijo me responda. Estoy aburrido que mi hijo sea rebelde. Estoy aburrido que sea una persona que conteste a todo. Debe ser porque no le estás dando sabiduría y porque quizás no estás aplicando mucho la vara. La disciplina, cuando es administrada de forma apropiada, hace humilde al corazón de nuestros hijos. Y al hacerlo humilde, porque estamos humillando su pecado, va a transformar un corazón que sea más receptivo a nuestras instrucciones. En palabras más simples, tu hijo te va a obedecer más cuando entiende, ¿cierto?,
que la vara de alguna manera está ayudando a humillar aquello que está haciendo mal. Va a comenzar a respetarte más, va a comenzar a obedecerte más y va a querer también a respetar o a obedecer, creo que dije lo mismo, y va a comenzar, se me había ido la palabra, a responder de alguna manera como el hijo disciplinado debe ser. 2. La vara trae dolor, pero una cosecha futura de mucha justicia y de paz. Hebreos 12, versículo 11, este es un texto increíble. La Biblia dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos de tus hijos se ríen cuando le pegas con la vara? ¿Cuántos están contentos porque lo vas a disciplinar con una vara? Ah, papá, ¿me vas a pegar con esa vara? Bien, pero que sean 5 porque me encanta. Ninguno. Y la Biblia lo dice. Parece, ¿cierto? Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta ser disciplinado, aún a nosotros. Dios a veces nos tiene que disciplinar, sobre todo cuando actuamos mal y tenemos algún problema de pecado, pero ahí está Dios, y a veces ahí está el pastor enviado por Dios y tiene que decirte lo que no quieres escuchar, pero la disciplina, que parece ser triste, que parece ser algo que no quiero recibir, no es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si no quieres tener futuros hijos, adolescentes, extraviados, rebeldes y a lo que puedan llegar, tu trabajo debe comenzar cuando ellos ya sean pequeños. Tu trabajo debe comenzar de antes. Tu trabajo debe comenzar en esos momentos incómodos donde vas a ver a tu hijo sentirse triste o vas a ver a tu hijo sentirse quizás sin deseo que le disciplines. Bueno, aún así debes hacerlo para evitar en un futuro y poder tener esa paz que la disciplina causa. 3. La vara nos va a aliviar de muchos dolores de cabeza futuros en la vida de nuestros hijos. Proverbios 29:15, la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y lo que yo veo en este pasaje, que esos jóvenes consentidos avergüenzan a sus padres, pero los avergüenzan porque no conocieron la vara, porque no conocieron la disciplina. Acá hay un paralelismo opuesto. Si te das cuenta, este pasaje se divide en dos. La vara y la corrección dan sabiduría, una verdad, y ahí está la otra verdad, pero al lado opuesto, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Por lo tanto, se arguye a que es un muchacho que no recibió corrección. ¿Se entiende? Entonces, nos va a aliviar de problemas futuros, nos va a aliviar de dolores futuros. Y qué mejor aún que te va a asegurar que tus nietos van a andar de buena manera, porque tus hijos van a recibir de alguna manera el buen ejemplo que le dieron sus padres. Amén. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Me duele tener que corregirle. Sí, nos duele, y a él también. Pero te dará descanso, te dará alegría. Después, no en el momento, después. ¿Bien? Siguiente, ¿qué es la vara? Es un ejercicio paterno, es tu responsabilidad. No permita, en la lección anterior te dije, no permitas que nadie venga a decirte cómo debes criar a tu hijo. Y acá te digo, no permitas que nadie venga a disciplinar a tu hijo más que tú. Tú debes disciplinar. Es tu responsabilidad porque es el rol paterno. La vara es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque aunque te duela, tú lo vas a aplicar porque Dios lo ordenó. Acabamos de leer distintos versículos bíblicos donde se ordena a aplicar la vara. Entonces tú por fe, aunque no te guste, vas a aplicarla porque Dios lo dijo y porque en la sabiduría de Dios tú vas a confiar en que Él va a tratar con el corazón de tu hijo
a través de ese instrumento que Él mismo te aconseja utilizar. 3, es un acto de fidelidad. Aquí yo me comprometo en disciplinar a mi hijo porque sé que esto va a traer esperanza futura sobre su vida. Por lo tanto, es un acto donde yo voy a permanecer fiel con el fin de que mi hijo, ¿cierto?, pueda ir corrigiendo las actitudes de su corazón. 4, es un deber. No, aquí no es el padre que está determinando castigar nada más. Es el padre determinando obedecer a Dios. Lo acabo de decir. La vara es ordenada por Dios. La vara, hay mucho en la Biblia que nos habla de la buena consecuencia de la vara. Y como Dios lo expresa, es nuestro deber obedecer al Señor. 5, la vara es un castigo físico. Ya es un castigo físico, pero siempre debemos usarla, y pon atención aquí, de forma cuidadosa, como lo dije hace un momento, no irse a los extremos, y para no irme a los extremos, voy a cuidarme de no disciplinar en momentos de ira. Prefiero esperar a que la ira baje, prefiero salir, darme una vuelta, caminar una cuadra, tomar aire, volver, ya después de haber pensado qué hablar, qué decirle, llego, le disciplino y le explico. Debe ser de forma cuidadosa, debe ser de forma oportuna, cuando sea necesario. No siempre hay que estar con la vara en mano. Dijiste esto, ven, pa. Hiciste esto, ven, pa. No, de forma oportuna, para que rinda fruto. Y de forma medida, como lo acabamos de decir, con el cuidado debido. 6, la vara es una misión de rescate porque les estamos rescatando de su insensatez, de su necedad. Aunque ellos te cuestionen, aunque ellos te pregunten, aunque ellos te digan incluso como tú no eres un buen padre, cuidado con eso porque aún eso es una falta de respeto. Aún así, tú sabes muy bien que estás obedeciendo a Dios y que le estás rescatando de la necedad que está ligada en su corazón. 4, que no es la vara, y aquí es muy importante. La vara no es el derecho a tener arranque de ira, lo acabo de decir. No lo voy a usar como un instrumento en donde cada vez que me sienta frustrado, voy a disciplinar. Cada vez que me hizo pasar vergüenza nada más, voy a pegar. No, debemos tener control. Debemos tener cuidado con perder el control, porque ahí pasamos a otro límite y ese límite se llama abuso. Santiago 1:20 dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mira cómo puede cambiar la vara en tu contexto. Mira, Dios dice, corrígelo con vara, ¿cierto? Y le vas a sacar o le vas a ayudar de su necedad. Amén, es lo que dice Dios. Pero mira cómo cambia si yo lo corrijo con ira. Lo que yo estoy aplicando es la justicia humana, pero no la justicia de Dios. Entonces no le estoy enseñando del por qué debo disciplinar, del por qué debe honrar a Dios, sino que Él lo único que está viendo en mí es al papá enojado, a la mamá enojada, que está enrojecida y que lo único que quiere es pegarme porque sé que le hice sentir mal. Vamos a formar hijos que van a tener miedo de nosotros, pero no van a tener temor de Dios. 2, la vara no es el derecho de golpear cuando queramos. Solo se debe usar en el contexto de la corrección. Solo en el contexto de la corrección. ¿Qué pasa cuando la usamos cuando queramos? Vamos a provocarles a ira. Y la Biblia nos ordena a nosotros como padres a que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y vosotros padres, dice Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina, y ahí entra la vara, en los más pequeños, y en amonestación del Señor. Y ahí está lo que debemos aplicar. Le disciplinamos, pero luego le amonestamos con la enseñanza del Señor. Le disciplino, pero le explico por qué lo estoy haciendo. Me tenía aburrido, cabrón, y ahora acuéstate, cierro la puerta, portazo, me voy a acostar. Eso no es disciplina.
Eso es un ataque de ira. Disciplina es, bien, papá, y le digo, mira, hiciste esto, no se debe hacer, a Dios no le agrada y la verdad debes cambiarlo. Si no se ha logrado humillar, adivina qué tienes que hacer. De nuevo, ¿ya? Hasta que logre reconocer. 3. La vara no es desahogar mi frustración, lo acabo de mencionar. 4. La vara no es retribución, no es un pago por sus pecados, no es simplemente un pago por sus errores. Mira lo que hiciste en el mall cuando estábamos ahí en la fila, ¿te acordáis lo que me dijiste? Espérate que lleguemos a casa, ya tienes tu pago. Espérate que lleguemos a casa, vamos a abrir la puerta y tú arranca el tiro de la pieza porque ya sabes lo que te viene. Eso es retribución. Insisto, la disciplina es restauración y uso el dolor físico para restaurar, no para retribuir. ¿Se entiende, hermanos? 5. La disciplina no está asociada al enojo. Incluso después de disciplinarle, puedes explicarle por qué le disciplinaste, por qué le pegaste y expresar que le amas. He escuchado el testimonio de muy buenos amigos que me han dicho que después de la disciplina, después de pegarle, le explican, su hijo quizás llorando, porque hijo que no llora es algo raro, y después de estar llorando, reconociendo su error, lo abrazan, le dicen que le aman, y luego vuelve todo, ¿cierto?, a la normalidad. Ya quedó zanjado ese pecado, se solucionó, y así como Cristo lo ha perdonado, yo también lo perdono, pero fue como papá, pero fue necesario corregir en el momento oportuno. Si no corriges en el momento oportuno, el pecado que cometió queda en su corazón y ya sabrá que lo puede volver a hacer las veces que él estime conveniente. Si tienes dudas, anda anotándolas porque después las vamos a responder. ¿Cuáles son las objeciones comunes sobre el uso de la vara? Vas ahí al cumpleaños de tu amiga X y por ahí se enteran que tú tienes esa vara que el pastor usa en su casa con los hijos. Y vas y todas te dicen, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre, mala madre? ¿Cómo se te ocurre, mal padre? Ahí están las objeciones que vas a tener comúnmente. ¿Cuáles son esas objeciones? Objeción número 1. Amo mucho a mis hijos para corregirlos físicamente. Es que, pastor, yo de verdad sé que está en la Biblia, pero no puedo hacerlo. Porque yo los amo tanto que no quiero verles llorar, que no quiero verles sufrir. Y me hablan como que si casi van a torturarle al niño. No es tortura, ¿ya? Es un pequeño dolor que le haga humillar su pecado. Pero no, yo no lo puedo tocar, no lo puedo corregir físicamente, no sé. Es que a mí me maltrataron tanto en mi niñez que yo no lo puedo hacer. Debes pensar bíblicamente, hermano. Debes pensar bíblicamente. Piensa en lo siguiente. ¿A quién vas a beneficiar si no corriges? Te vas a beneficiar solo a ti. Porque tú te vas a librar de ese momento que para ti puede ser penoso y puede ser angustiante y no lo quieres hacer por eso. Bien, te vas a librar tú, pero no vas a librar a tu hijo. Tu hijo va a continuar. Tu hijo va a seguir siendo el mismo e incluso peor, porque pecado trae pecado. Y si no lo corriges, ¿cierto?, va a ir aumentando de alguna manera las malas actitudes en su vida. Te librarás de ver a tu hijo al no sentir dolor, pero le estás dañando. Yo prefiero dañarle, aunque no es daño, con un leve dolor, ¿ya?, a que después le dañe toda su vida por no haber corregido en el momento oportuno. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pastor, este texto es tan fuerte. Pero es verdad. Esta es la mente bíblica. Yo no lo voy a disciplinar porque le amo. No estás pensando con la Biblia. Estás pensando humanamente. Si detienes el castigo, realmente le estás diciendo que no lo amas. Pero yo sé que tú lo amas, ¿cierto? Y vas a usar la vara. Nadie dijo amén. Gracias. Otra objeción. Tengo miedo de lastimarlo. Pastor, ¿y si lo lastimo?
y si su corazón queda dañado, este tipo de padre usualmente es el que fue abusado cuando niño con golpes y es el que se niega a disciplinarles porque él salió dañado de la disciplina de sus padres. Pero debes tener en cuenta que la disciplina, cuando es balanceada y cuando es aplicada bíblicamente, nunca va a lastimar a tu hijo, hermano. Aunque tu hijo te llore a mares en la disciplina, va a ser un llanto esporádico, pero no lo vas a dañar. La vara no daña cuando es aplicada correctamente. Vamos a hablar después cómo aplicarse correctamente. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, adivina qué, no morirá. No va a pasar nada terrible, ¿ya? No morirá, pero no rehuses castigarle, no rehuses corregirle. ¿Bien? Otra objeción común. Temo que se vuelva rebelde. Es que, pastor, si yo comienzo a corregirle, a lo mejor me va a agarrar el odio y va a comenzar a ser un muchacho rebelde. Y quizás esto te comience a asustar en tu corazón. Y no te niego, sobre todo a padres primerizos, nos asusta y pensamos que quizás vamos a formar hijos que realmente van a odiar a los papás, porque lo vemos como algo cruel, algo duro, pero la Biblia dice lo contrario, dice que cuando corregimos a nuestro hijo nos dará descanso, nos dará alegría a nuestra alma. Si lo corregimos bíblicamente, en algún momento, cuando ya seamos más grandecitos, vamos a disfrutar, ¿cierto?, viendo el testimonio de ellos. 4. No es un método efectivo, dicen algunos. Y la verdad es que nunca va a ser efectivo si tu hijo nunca sabe por qué lo haces. Ahí se vuelve un método no efectivo. Nunca va a ser efectivo si no eres persistente. Nunca va a ser efectivo si no lo haces correctamente. ¿Sabes cómo se debe hacer correctamente? Con dolor. Yo siempre digo esto, el ejemplo que siempre doy. Si yo voy caminando por la calle y voy tocando la reja, y toco la reja de la casa, de una casa, de dos casas, de tres casas, y de repente en una de las casas sale un perro y ¡pam!, me muerde la mano. ¿Qué hubo ahí? Dolor, ¿o no? Pero ese dolor me ayudó a que el próximo día, cuando pase por ese mismo pasaje, llego a esa casa, saco la mano, porque sé que puedo recibir un nuevo dolor. ¿Se entiende lo que quise decir? Y con nuestros hijos pasa algo similar. La disciplina no es bíblica si no aplicamos un leve dolor. No un dolor donde después tengas que ir a la posta, hermano, ¿ya? Cuidado con eso. Pero a veces puede suceder, papás disciplinan sobre el pañal. No hay dolor. Papás disciplinan con una vara de, no sé, goma. No, que la goma duele, ¿o no? Una vara de papel. Con una palmadita. Te voy a disciplinar. No hay dolor. Cuando no hay dolor, no hay efectividad. Debe haber, ¿ya? Siempre dentro del límite en que no sea abusivo. ¿Bien? Y obviamente nunca será efectiva si lo haces con enojo, si lo haces con frustración. Hoy que estuve mal con los números. 5 objeciones y eran 4 y además abajo repetí los 2 en 3. Mira que estuve bien. Ya, después lo corregimos, no hay problema. El fruto de la vara. La vara enseña maneras de comportarse. Te va a ayudar y le va a ayudar a tu hijo sobre cómo debe conducirse en su vida. De esta manera tus hijos van a aprender a obedecer, por ejemplo. Van a aprender a respetar. 2. La vara muestra la autoridad de mamá y papá. Como no viene el suegro a disciplinar con vara, como no viene tu mamá o tu papá a disciplinar con vara, como no viene el pastor a disciplinar con vara, tu hijo al único que ve usar la vara es a tu papá, a su papá y a su mamá. Por lo tanto, ellos van a ver autoridad directa en sus padres. Y acá otro consejo, papitos, disculpen, pero a veces pensamos que este es un rol solamente de la mamá. Debemos involucrarnos ambos. Ambos debemos también disciplinar. Hay padres que dicen, es que yo estoy todo el día trabajando y no me gusta llegar a disciplinar.
Ya te entiendo, es cierto. Pero de verdad, no puedes, a pesar de que no te haya gustado, no te guste porque estuviste todo el día separado de tu hijo, no puedes tolerar que tu hijo le responda a su mamá. No puedes tolerar que tu hijo cometa alguna falta de respeto. O sea, debes disciplinar. El hecho de estar afuera todo el día no te exime de la disciplina. 3. La vara entrena a tus hijos a permanecer bajo tu autoridad. Si tu hijo logra ver quién tiene autoridad a través de la vara, ellos también entienden bajo a quién tienen que someterse. 4. La vara produce una cosecha de paz y rectitud. Lo acabamos de ver en el pasaje anterior. 5. La vara demuestra el amor y el compromiso del padre y la madre. Porque cuando tú lo aplicas bíblicamente, tú terminas de disciplinar con dolor, pero luego le entregas, ¿cierto?, la esperanza de la corrección y tu amor. Yo lo hice porque te amo, lo hice porque quiero que cambies esta actitud. Y mira, aquí están mis brazos para recibirte nuevamente, te perdono por eso, y ahí tu hijo va a entender que tú estás ligado a un compromiso de amor más que a disciplina por frustración. 6. La vara regresa al niño al lugar de bendición. ¿Cuál es el lugar de bendición? El lugar de bendición es los hijos honrando a los padres. Y eso es bíblico. La Biblia ordena a los hijos a honrar a los padres. Los padres ¿de qué manera deben honrar? Obedeciéndole, sujetándose. ¿Y se acuerdan que esa es una promesa o es una bendición con promesa? Mira, Dios prometió bendecir ese lugar. Efesios 6, verso 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mandamiento con promesa. Queremos que los hijos sean obedientes, que honren a sus padres. Y la vara es un muy buen instrumento para que ellos aprendan a honrar a sus padres, para que ellos vuelvan a ese lugar de bendición que Dios les promete. 7. La vara provee una atmósfera de cercanía y de transparencia entre el padre y su hijo. ¿Bien? Vuelvo ahí por si estaban anotando. El fruto de la vara, lo que estábamos viendo ahora. Vamos a ver ahora ¿cuándo debemos aplicar la corrección física? Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Cuándo debemos comenzar a disciplinar físicamente? Expertos dicen que debe ser en los primeros años de vida, ya desde muy temprano. No necesitas esperar hasta los 12, 13, 14 años para recién comenzar a disciplinar. En ese periodo ya no funciona. En ese tiempo ya no es muy útil, ¿ya? Por eso aquí, como tú puedes ver, no esperes hasta que ya sea tarde. Debe ser desde sus primeros años, ¿ya? Debe ser también cuando tú has entregado una instrucción, cuando tu hijo escuchó la instrucción y cuando tu hijo tiene la capacidad suficiente de entender la instrucción que tú diste para que él obedezca. ¿Se entiende? Entonces, si le enviaste a hacer algo y él no tiene problemas auditivos y escucha bien y lo escuchó y él entiende lo que le dijiste, ¿qué es lo que debe hacer? Obedecer. Porque tú eres la autoridad sobre su cabeza. Cuando no lo hace, puede ser el momento oportuno para que comiences a disciplinar. Es aquí donde no debes aceptar las excusas. Es aquí donde no debes aceptar las justificaciones. Pero papá, es que no. De lo contrario, le estás entrenando, no le estás entrenando en su misión. Lo único que estás haciendo es enseñarle a manipular a sus autoridades. A ver, ya, dame tu excusa y vamos a ver si lo que yo te ordené lo vas a tener que hacer. Y él te puede inventar cualquier chiva y lo único que va a aprender es que te puede manipular. Entonces debemos tener cuidado con eso, con ser un poquito permisivos, sobre todo cuando se son más chicos. 8. ¿Cómo les corrijo físicamente? Y esto es muy importante. Siempre llévalo a un lugar privado. Nunca lo corrijas en público, hermano. ¿Ya? Puedes corregirle, pero como estamos hablando de disciplina física,
la disciplina física nunca en un lugar público. Es decir, no lo expongas ante los demás, ¿ya? Queda todavía, ya yo lo puse unos minutos antes. No lo expongas ante los demás. Llévalo a un lugar privado, habla con él en privado, y en ese lugar en privado humilla su pecado. No estamos buscando humillar su persona. Cuando lo humillas, cuando su persona es humillada, cuando lo disciplinas frente a tus padres, frente a la iglesia, frente a sus hermanos, frente a otras personas, lo estás humillando. Llévalo a un lugar privado. Creo que, lo digo casi como risa, en una sola ocasión he tenido que disciplinar aquí en la iglesia a uno de mis hijos. Me faltó el respeto. Pero estoy seguro que nadie se dio cuenta porque entramos al baño y a lo mejor escucharon los palmazos, pero ya. 2. Dile lo que ha hecho o lo que dejó de hacer. Dile lo malo que hizo o lo que no hizo en relación a la orden que le diste. Recuerda, vas a entrar al privado a corregirle, pero en privado tú le dices por qué lo vas a corregir. ¿Ven? ¿Bien? No es venganza, le tienes que explicar. 3. Asegúrate que tu hijo ha entendido por qué lo disciplinaste y que se arrepienta. Es típico y me pasa mucho con uno de mis hijos, porque hay uno que es como ya se entrega nomás y lo reconoce, pero hay otro que, ¿y por qué? Pero si yo no hice esto, pero ¿por qué? Pero si no, yo no lo hice así. Y está como, no, tú lo viste, tú lo escuchaste, no te obedeció. Hermanos, las excusas aquí no valen. Sigue y continúa hasta que entienda y se arrepienta. Si sigue con el por qué, bueno, sigue insistiéndole, no insistas con eso, eso es pecado, me estás contradiciendo, yo te escuché, yo te vi, no me obedeciste y te voy a seguir corrigiendo, reconoce tu error y en ese sentido estamos llegando a que se arrepienta de verdad. Y después de corregir, dile que lo amas. Ya, esto es una disciplina de restauración, no es retribución. Estos son los 4 pasos que tú debieses tomar cada vez que corriges físicamente a tu hijo. ¿Bien? Y un pequeño consejo, sobre todo para los padres. Si ves a uno de los padres, no, me expresé mal. Si, por ejemplo, tu papá ves a tu esposa corrigiendo a tu hijo, físicamente no te metas. No digas, no, así no. No, pero ¿por qué haces eso? Le estás enseñando a tu hijo que tu cónyuge tiene menor autoridad. ¿Ya? Aunque tu esposa o tu esposo se haya equivocado, quizás lo hizo con ira, quizás no lo hizo adecuadamente, bueno, deja que termine y después habla en privado con tu esposo o tu esposa, pero nunca lo hagas frente a él. Le están mostrando la debilidad que ellos deben ver como autoridad, los están mostrando débiles frente a ellos. Busca objetivos en tu entrenamiento. Debes buscar que tus hijos te honren. No permitas que tus hijos te hablen con imperativos. ¿Sabes lo que es un imperativo? Una orden. Jamás permitas que te den órdenes. ¿Ya? No permitas que te hablen como a sus compañeros, como a sus amigos. En palabras simples que te tuteen, básicamente. Permite que exprese sus pensamientos, pero desde el respeto. No les grites, no les hagas tus esclavos. Yo soy su autoridad. Así que ven, sírveme a cada rato este vaso lleno de jugo porque tengo mucha sed y calor hoy día. No, no les hagas sus esclavos. Y si fallas en ser respetuoso, pídele perdón. A veces como padre también nos equivocamos. Y así nos ganamos la honra y el respeto de nuestros hijos. 2, busca que sean obedientes. Obediencia es sumisión voluntaria. Yo no quiero que se someta porque él sabe que le voy a pegar fuerte. Yo quiero que se someta voluntariamente, que entienda que tiene que honrar a sus padres. Significa hacer las órdenes que se le dice, sin retos, sin excusas, sin tardanzas.
La buena disciplina lleva a esto. Debes enseñarle a que hagas cosas que no desea hacer. Piensa en esto. ¿Qué cosas en tu casa tus hijos no desean hacer? ¿Qué cosas en casa tus hijos no quieren hacer? ¿Qué cosas? Te animo a que llegues a casa y que les digas que lo hagan, porque tú eres la autoridad. Debes crear en ellos corazones obedientes. 3. Sé consistente. Debes proponerte a ser disciplinado aunque nadie en tu entorno lo haga. La gente que tú conozcas en tu entorno va a disciplinar solamente cuando se sientan muy ofuscados. Pero tú debes ser consistente, debes ser persistente. Las reglas deben ser las mismas cada día. No es que un día soy más severo y otro día soy más blando. Es que hoy día llegué tan cansado del trabajo que no voy a disciplinar. No, deben ser las mismas cada día. Persevera hasta que la sumisión sea aprendida en el corazón de tu muchacho. 4, permite la apelación. ¿Ya? Aquí no es autoritarismo. Tu hijo también tiene derecho a expresarse. ¿Ya? Tiene derecho a apelar. ¿Qué sucede contigo cuando te sacan un parte en la calle y tú encuentras que fue injusto? Vas y apelas ante el juez. En una ocasión me pasó eso y apelé ante la jueza y me liberó del cargo. Y con tus hijos puede ser a veces necesario darle la oportunidad, porque puede ser que estés disciplinando de forma incorrecta o por motivos incorrectos. Tus hijos también tienen ideas, tus hijos también piensan. Ellos no son robots, ellos deben apelar, pero enséñales a que apelen respetuosamente, a que ellos expresen sus ideas. Yo lo encierro en el cuarto, le disciplino, pero si él tiene algo que decirme, porque quizás yo escuché mal, o quizás en mi caso me pasa mucho que disciplino a uno cuando debía ser el otro, porque entre ambos se echan la culpa. Y después cuando me doy cuenta que no era él y era el otro, pero ya le discipliné a él, debo dejarle entonces que apele y que me dé las excusas pertinentes para decirme que realmente él no fue. ¿Se entiende? Pero no permitamos apelaciones cuando han sido desobedientes. Cuando la prueba está en nuestros ojos. Cuando no tienen ninguna excusa. Ahí no debemos permitir las apelaciones. La apelación te servirá también para evaluar si disciplinaste por capricho o no. La apelación nunca va a eximir la obediencia y el respeto. Siempre debe estar de la mano con la obediencia y el respeto. Y por último, apela a su conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que todos tenemos de razonar entre el bien y el mal. La conciencia es la capacidad que también tiene tu hijo, de poder saber lo que está haciendo mal o no. ¿Te ha pasado cuando tu hijo está callado? Hablando de hijos chiquititos, está muy callado y muy en silencio, se está delatando, porque algo está haciendo, ¿o no? Su conciencia sabe que está haciendo algo inapropiado, lo hace a escondida, lo hace en silencio. Su conciencia le delata, y esto es bíblico. La Biblia dice en Romanos 2, 14, 15, que aún los gentiles, quienes no tienen la ley escrita de Dios en sus corazones, muestran que conocen esta ley por instinto, la obedecen aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su conciencia y sus pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Su conciencia les delata. Esto está en otra traducción, pero nos ayuda a entender mucho mejor. Por lo tanto, tus apelaciones más poderosas serán las que dirijan a su conciencia. Dirígelo a su conciencia. Pastor, ¿cómo yo puedo humillar el pecado de mi hijo? ¿Cómo puedo lograr que la disciplina sea efectiva? A través del dolor y a través de la conciencia. Incentivando a que reconozca que estuvo mal y cómo puede ser hecho de buena manera. Bien, la vara no es lo único. Apelar a la conciencia también es necesario. Hacerle ver qué es lo que está mal y por qué está mal.
Su conciencia debe ser regada con los pensamientos de Dios. Proverbios 23:11, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Aquí yo puedo estar, por ejemplo, hablando a mi hijo sobre el pecado de la envidia, sobre todo cuando entre hermanos pelean por un juguete o por algo, ¿cierto? Ahí yo puedo estar hablando por él. Comúnmente, cuando hay cumpleaños y le llegan regalos a uno solo, ¿qué pasa con el otro hijo? ¿Y por qué a mí no me traen regalos? ¿Y por qué a mí no me dan esto? Y ahí hay envidia. Bueno, debes apelar a su conciencia. Ya, ahí hay otros ejemplos. Enfócate en su corazón, expone sus pecados y luego hazle entender la misericordia del Señor. Busca que tu apelación siempre termine en dirección a la cruz de Cristo. No le hables porque te hirió, no le hables porque te avergonzó, no le hables porque te humilló, hazlo porque pecó y debe ser restaurado. Apela a su conciencia, apela y hazle entender que lo hizo mal y que debe cambiar aquella actitud. ¿Bien?